Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta inicio de las actividades presenciales de nuestra asociación. Gracias, Andrés, doctor Gonzalo. Bueno, me corresponde hablar en estos minutos de cuándo y cómo iniciar manejo médico en reganancia. Tengo que aclarar obviamente que manejo médico pues también es cirugía, porque obviamente es una terapéutica médica. Vamos a intentar hablar algo sobre el manejo farmacológico de lo que un cirujano puede saber de este tema. Cuando me invitaron a hablar de esto, inmediatamente recordé una película que ustedes, la mayoría de pronto ya la vieron, 1993. Harrison Ford es el doctor Richard Kimball, un cirujano cardiovascular, acusado de un crimen que no cometió, obviamente. Y el nudo de la película es un medicamento que se llama Provasic, que obviamente limpia las arterias. En una escena el doctor Richard Kimball está operando un paciente y le dice a la instrumentadora: páseme rápido la sutura, porque si este medicamento funciona nos va a dejar sin trabajo. Eso hace parte de lo que yo he apreciado y palpado en estos años, cuando los medicamentos vienen creciendo, los medicamentos vienen ingresando, y que se creó una especie de competencia por demostrar que nosotros, los cirujanos, éramos mejores para bajar de peso. Entonces, esto es parte de lo que voy a hablar. Recordemos que la reganancia de peso probablemente en los 60, 70 años de la cirugía bariátrica ha sido una de las condiciones por la cual muchas de las cirugías se han terminado. Estamos hablando de la gastroplastia vertical bandeada, de la banda gástrica y otras más. Incluso una predicción dice que de pronto la manga también termina en eso. Entonces la reganancia de peso obviamente es un problema en una enfermedad crónica e incurable como la obesidad. Esta diapositiva ya la había mostrado en la mañana, donde hay una gran cantidad de definiciones de reganancia de peso, las cuales hacen muy difícil estandarizar a veces los resultados y mostrar cuándo se considera reganancia, cuándo se considera pérdida insuficiente. Si vamos al tema de qué es su éxito en cirugía bariátrica, el haber perdido el 50% del exceso de peso es una forma un poco más estandarizada de saber que si no se logra perder ese 50% del exceso de peso, pues estamos hablando de pérdida insuficiente de ese exceso de peso. Pero en reganancia podemos hablar de muchísimas maneras de identificarlo. Yo creería que las dos que más se usan es el 25% del nadir, es decir, subir el 25% más del peso más bajo al que se llegó, y de un 10% más en cuanto a porcentaje de peso, después también de una pérdida suficiente y de lo que consideramos éxito en cirugía bariátrica. Pero fíjense también que esto lo mostraron esta mañana. Esta es la prevalencia en tanto en pérdida de peso como en pérdida insuficiente del peso. Y estamos hablando que para la banda el 38%, para la manga un 27%, y en este artículo para el bypass 3.9. De pronto está un poco sesgado, pero pues eso es lo que hay en la literatura. Este artículo también nos muestra algunos detalles de resumen de todas las causas posibles, pero yo quiero llamar la atención de predictores de una pérdida de peso insuficiente o predictores de reganancia de peso. Y están la edad avanzada, el género masculino, un índice de masa corporal de obesidad, de superobesidad, trastornos mentales, específicamente atracones nocturnos, predicen que ese paciente no va a tener un buen resultado, y la presencia de comorbilidades. Entonces, estos son predictores en estos artículos que podemos mostrar y podemos ahí sí trabajarle en algún contexto a ese paciente, porque pueden tener unos escenarios que consideramos fracaso, o, como ya hemos aprendido con los nuevos partners, no respondedores, que eso es una palabra que a mí me gusta, no respondedores. Estos son artículos donde muestran que efectivamente
los 2 primeros años, diría yo, incluso hasta los 3, 4 años, pueden ser los periodos de luna de miel de los pacientes con una cirugía bariátrica. Pero después de esto comienza efectivamente una reganancia que es natural en una enfermedad crónica incurable, en donde realmente la naturaleza quiere volver probablemente al peso inicial. Aquí comparan manga, bypass y otras cirugías malabsortivas. Efectivamente le va mejor a esas cirugías malabsortivas que al bypass y a la manga gástrica, perdiendo en promedio 25-30% del exceso de peso. Otra comparación un poco a más largo plazo, donde ya está la cirugía de Bagua o mini bypass, muestra a 10 años también unas curvas muy parecidas, donde vemos que a los 2 primeros años hay una muy buena pérdida de peso en general y comienza a aparecer reganancia que obviamente a largo plazo uno podría decir que el 70% de los pacientes, en algunos series el 80%, pueden mantenerlo, pero entre un 20 y un 25% van a recaer en esta enfermedad. Nosotros tenemos un grupo, yo soy defensor a ultranza de los grupos multidisciplinarios y me ha costado canas y me ha costado pues hasta enfermedades propias el mantener un grupo desde hace 12 años, donde llevamos obviamente estadísticas. Esta es una colaboración con otros grupos colombianos que lo hicimos durante 5 años y que muestra obviamente que hay un índice de masa corporal promedio que se disminuye, pero en nuestro caso este estudio lo llevamos a 2 años, identificando obviamente que había un porcentaje de pacientes que perdían en forma insuficiente, pero más allá de esto no logramos demostrar las reganancias de peso, porque el estudio digamos que no iba más allá de 2 años. Nosotros también hemos participado en el registro global IFSO a través de Colombia, nuestro grupo, mostrando también obviamente que todas las cirugías bariátricas pierden un peso en forma aceptable en los primeros 2 años, pero después de los 2 años hay una evidente reganancia y lo muestran ya este tipo de estudios que son en este caso del 2018, creo que ya llevaban 700.000 pacientes de todo el mundo, de 500 grupos reportando, y obviamente hay una evidente reganancia después de los 2 años. En nuestros datos propios que tenemos con algunos aseguradores, que nosotros tenemos la oportunidad de seguirlos durante 2 años, vemos que el seguimiento nuestro completo es más o menos del 73%, es decir, ya hay un 27% de los pacientes que se pierden, que no se logran seguir, y más de 2 años, casi que yo diría que el 100% de alguna manera están perdidos. ¿Por qué? Porque obviamente los contratos que tenemos de seguimiento van hasta los 2 años. Después de eso, pues en general no creo, en Colombia por lo menos, que ningún asegurador pague ese seguimiento adicional. Entonces ahí es donde hay un gran problema para poder determinar reganancia y para poder actuar en forma adecuada. Lo decía ya el doctor Omeara, que el seguimiento a largo plazo es uno de esos factores que van a implicar que la cirugía bariátrica de alguna manera tenga que involucrar a estos profesionales, volvernos partners de ellos y educar probablemente a toda esa cantidad de médicos primarios para poder indicarles cuándo remitir otra vez el paciente, cuándo iniciar un tratamiento o cuándo volver a intervenir un paciente de forma adecuada. Nosotros logramos que por lo menos el 90% cumplir las metas de los pacientes que pudieron ser seguidos, pero encontramos que un 10% de los pacientes efectivamente no lo logró y no tuvo una pérdida de peso suficiente. Hablando del abordaje de la reganancia, aunque ya lo van a tocar digamos en otros escenarios en este congreso, lo más importante es que ese paciente acuda a un grupo multidisciplinario de expertos que tenga probablemente endocrinólogos, nutricionistas, psiquiatras, obviamente cirujanos, y que se haga todo un estudio de qué es lo que está pasando. Este algoritmo ya de alguna manera implica obviamente un seguimiento intensivo por ese grupo. Ese seguimiento
implica también probablemente que haya pacientes que puedan responder a la terapia conductual inicial o que requieran de todo este arsenal de terapias que podemos tener, del cual sé que también van a hablar más adelante. No me voy a detener mucho en eso, la escleroterapia, el argón, la sutura endoscópica y tener que, obviamente, volver a operar un paciente en algún contexto. Las guías nuestras, lo que registraron en el 2018, que son las guías de la asociación, nos pusimos de acuerdo en que, obviamente, para una reganancia, una revisión de manga, hay una gran cantidad de opciones, hay todo un algoritmo de manejo, teniendo como base que probablemente el 25% de esos pacientes en una manga tengan que revisarse. Y para bypass, hasta un 20% puedan tener también esto. Creo que el doctor Guerrón va a tener una charla más adelante de este mismo tema, de qué hacer con un bypass, entonces no me voy a detener en eso. El tema del manejo farmacológico tiene obviamente ya unas publicaciones. Los primeros estudios con esta molécula no incluían pacientes quirúrgicos, digamos, era un criterio de exclusión para pacientes con liraglutide, el que hayan sido llevados a cirugía. Entonces hasta ahora se están haciendo los estudios con pacientes posbariátricos. Este es uno de los estudios, este es de una universidad canadiense, que muestra 20 pacientes llevados a cirugía, a tratamiento con liraglutide, y muestra que aquí el paciente en su mejor peso, en el nadir, aquí la reganancia, y cuando se inicia el tratamiento, comienza obviamente un proceso que en algunos casos incluso logra llegar al nadir o bajar más. Obviamente aquí hay unos casos, porque está un poco oscura la diapositiva, pero donde realmente no bajan mucho. Aquí mezclan banda, manga, bypass, etc. Pero uno de los mensajes más importantes de este estudio es que a las 16 semanas hay que evaluar muy bien el paciente, porque si el paciente no logra bajar lo suficiente, que es el 5% del peso corporal, no vale la pena seguir el tratamiento incluso. Entonces, ahí hay uno de los mensajes que de pronto el doctor Omeara nos tiene que aclarar más adelante. Este es otro estudio, el doctor Wharton, pues, también es muy conocido en Canadá, tiene una clínica especialmente diseñada para la obesidad, y aquí involucra pacientes con YRUS, banda y sleeve, a los cuales tuvieron una reganancia de peso y le inician obviamente el liraglutide. En este caso se muestra también que hay una respuesta y al final el mensaje termina siendo el mismo. 16 semanas, es decir, 4 meses, es un tiempo donde los pacientes deben ser evaluados con todo el grupo multidisciplinario, porque si no responde no vale la pena seguir el tratamiento. Entonces, al final, para responder un poco y en aras de cumplir el tiempo, el cómo y el cuándo. El cómo es que la titulación de liraglutide, como lo tienen determinado, es de 0,6 miligramos hasta el máximo dosis de 3 miligramos a la 5ª semana, y mucho ojo en la semana 16, porque si no ha perdido el 5%, no vale la pena seguir el tratamiento. Evaluación por grupo multidisciplinario, esto es fundamental, esto es parte de lo que tenemos que ir construyendo entre todos, los grupos de apoyo y la educación probablemente a la base. El cuándo iniciarlo, realmente eso, si en la misma molécula todavía no se sabe bien cuándo, incluso hay algunas publicaciones que dicen que iniciarlo antes de la cirugía, pero cuando se detecta tempranamente la recaída o la pérdida insuficiente, escogiendo obviamente un indicador para esa pérdida insuficiente y para esa recaída, debería ser el momento en que se consideraría un estudio descartando causas anatómicas. Ya sabemos todas las posibles causas de una reganancia en un paciente posbariátrico, y obviamente posterior al ajuste de un estilo de vida saludable a través de la evaluación por grupos multidisciplinarios. Entonces, para concluir, sabemos que la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento para pacientes con obesidad moderada o severa. La reganancia de peso y la pérdida insuficiente son condiciones que esperamos en una enfermedad crónica. Es fundamental el seguimiento a largo plazo, y estamos hablando de más de 2 años, estamos hablando ya de 5, incluso 10 años, donde se ven
las reganancias de peso y obviamente las recaídas y los pacientes no respondedores. Los medicamentos llegan para proporcionar una terapia efectiva, es decir, tenemos unos aliados ahora muy fuertes y creo que tenemos que trabajar con ellos para poder, digamos que, enfocarnos en el paciente, y el cómo y el cuándo iniciar debe ser guiado por un grupo de profesionales expertos después de una evaluación de ese paciente. Muchas gracias.